También ha participado en la Convención Minera de Arequipa Rolando Luque, que es adjunto para la prevención de los conflictos sociales y la gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo. Buenas noches, Rolando, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, el presidente de la Convención Minera, el señor Navarro Grau, ha declarado en Caretas que la Defensoría no tiene una definición precisa, digamos, de conflictos, que de alguna manera está construyendo un muñeco, digamos, está construyendo un fantasma, en el sentido que hay muchos conflictos que en realidad no serían conflictos y que, bueno, esto estaría de alguna manera pues ahuyentando la inversión. ¿Qué respondería al señor Navarro Grau? Bueno, primero la Defensoría del Pueblo tiene una definición de conflictos sociales desde el año 2005, cuando elabora su protocolo de intervención en conflictos sociales y políticos, que fue publicado ese año en un libro titulado Ante todo el diálogo, está colgado en la página web de la Defensoría del Pueblo. Es una definición que también la pueden encontrar en la primera página de la versión digital del reporte de conflictos. En la parte superior dice glosario y hay 31 voces con definiciones sobre conflictos sociales. Y en todas nuestras capacitaciones, en foros, etcétera. ¿Qué es un conflicto social? Bueno, un conflicto social, en la definición estándar que utiliza la Defensoría del Pueblo, es un hecho complejo en el que los actores sociales, el Estado, las empresas y otros actores secundarios o terciarios perciben de pronto que sus intereses, sus creencias, sus objetivos son incompatibles o son contradictorios, y esa contradicción puede derivar en hechos de violencia, ¿no? Entonces, esa definición... ¿El conflicto supone violencia? No supone violencia. El conflicto puede derivar en algún hecho de violencia. La violencia es un aspecto posible del conflicto. ¿Pero qué se diferencia un conflicto de una discrepancia? Digamos, yo puedo tener una diferencia con, digamos, la empresa minera y comienzo un proceso de diálogo y resuelvo la diferencia. ¿Eso no sería un conflicto, o sí? No es un conflicto social que tenga que ser registrado por la Defensoría del Pueblo, porque estamos hablando de aquellos problemas que salen de la institucionalidad del Estado, es decir, de los procedimientos legales, administrativos, jurisdiccionales en general, o que escapan también a la negociación privada directa entre empresas y comunidades, por ejemplo, y empiezan a desenvolverse más bien en el espacio público. Intervienen otros actores, medios de comunicación, se buscan aliados, hay estrategias de movilización en calles, plazas, en cerros, hay formas de manifestación pública de las reclamaciones. Eso es un conflicto social. Entonces, eso se detecta y se registra en la Defensoría del Pueblo, y ahí se establecen quiénes son los actores, cuáles son los hechos, cuál es el estado del conflicto en general. Ahora, ¿el incremento en el número de conflictos año a año es objetivo o tiene que ver con el incremento de la capacidad de la Defensoría de detectar conflictos, es decir, un incremento en el número de oficinas de la Defensoría, en fin? El número de oficinas de la Defensoría del Pueblo es 38 y se ha mantenido así desde hace varios años, de manera que la capacidad de la institución para vincularse con actores sociales, para detectar lo que está ocurriendo en cada circunscripción, viene de tiempo atrás, y es justamente nuestra principal fuente de información. Los comisionados de la Defensoría han sido formados en técnicas de recojo de información y se transmiten a través de fichas a la Defensoría, a la Adjuntía, y va a una base de datos donde se clasifica toda esta información y se cruza con otras fuentes de información, medios de comunicación, fuentes de organizaciones no gubernamentales, de universidades, y las propias compañías mineras, en el caso de los conflictos socioambientales, alcanzan información a la Defensoría y nos visitan con cierta frecuencia, y nosotros también acudimos a las invitaciones de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo o a cualquier otra invitación de grupos de mineros que quieren discutir con la Defensoría estos temas. ¿El Estado está aprendiendo a manejar los conflictos o no aprende nada? Yo creo que hay un aprendizaje que está costando, y yo quisiera ahí destacar nuestro reporte. Desde hace 5 años que nosotros mensualmente damos a conocer la conflictividad, y creo que de algún modo este instrumento ha ayudado a tomar conciencia en los diversos actores de lo que está pasando. Y en consecuencia el Estado ha reconocido que hay una debilidad institucional, es un Estado no reformado,
Es un Estado cuyas prácticas políticas no contribuyen en la medida que se espera a canalizar demandas sociales, y esta debilidad está tratando de ser superada con distintas estrategias. La última de ellas, anunciada por el presidente del Consejo de Ministros, es la de crear unidades de conflicto en cada ministerio. ¿Eso es adecuado? Yo creo que es adecuado. De todas maneras, se sabrá si estamos en la dirección correcta con los resultados, porque no basta con crear estas unidades, hay que tener personal debidamente capacitado. El manejo de un conflicto se juega fundamentalmente con la calidad de la información que se recoge, y se juega también con la capacidad para organizar buenos procesos de diálogo. Yo daba ahora una cifra: el 86% de las mesas de diálogo se instalan después de la violencia, el peor momento para dialogar, ¿no es cierto? La fase previa es una fase indispensable, porque ahí hay que nivelar la información entre los actores y, sobre todo, hay que persuadirlos de las bondades del diálogo. Pero la apelación a la violencia no se ha convertido precisamente en el método ya generalizado. Alguien mencionaba que la población ha aprendido ya la metodología, la tecnología de la protesta, que consiste en comenzar por la violencia prácticamente, es decir, bloquear, movilizaciones complicadas o bloqueos y todo lo demás, como una manera de conseguir un resultado inmediato, de tener una posición, digamos, de ventaja en la negociación. El método boliviano, por decirlo así, no se está institucionalizando.